Muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores de nuestras emisiones. En este momento me encuentro con Loreires Ramírez, que fue ministra de Trabajo en Colombia, y pues estamos participando del Foro Internacional por la Paz acá en Bruselas. Muy buenas tardes, Gloria, bienvenida a nuestra emisión. Muy buenas tardes para todos y todas. A ti muchas gracias por la invitación y desde luego desde acá, desde el primer Foro Internacional por la Paz 2025, un saludo fraterno para todos y todas. Cuéntame, Gloria, ¿cómo ves este contexto internacional con una confrontación bélica que está poniendo a portas de la Tercera Guerra Mundial al mundo entero? Bueno, yo pienso que este espacio ha sido muy importante porque nos ha permitido hacer unas reflexiones mundiales donde hay una gran representación no solamente de la izquierda europea, sino de la región asiática, de la región latinoamericana y caribeña, entre otras, de Sudáfrica, y hemos podido entre todos mirar primero la valoración de lo que significa la provocación que se está haciendo hoy a través de los Estados Unidos, de Israel, con sus ataques, no solamente el genocidio de Gaza, sino también el ataque que se ha hecho hoy a Irán y que realmente nos ha puesto en riesgo o está poniendo en riesgo toda la sobrevivencia de la humanidad. Lo segundo es que hemos podido entender claramente de que las guerras solamente benefician a las grandes industrias armamentistas y las cadenas militaristas, lo que significa que ellos son los que se benefician económicamente, pero las guerras son un sufrimiento para toda la humanidad. Por eso es tan importante trabajar desde aquí para que se impongan los diálogos y dentro de estos diálogos las soluciones pacíficas, respetando las diferencias, pero manteniendo la esencia de lo que significa trabajar por la paz. La paz no es solamente la ausencia de conflictos, ni es solamente el silencio de fusiles. La paz tiene que ver claramente con los estados de bienestar, con los derechos de las personas, que nos permita que podamos vivir en una humanidad con bienestar, donde no solamente sea entre hombres y mujeres, sino también con la naturaleza. Hemos también reflexionado lo que significa la acción climática como un elemento central, hoy que tenemos también una crisis climática que ha sido provocada por estas cadenas productivas contaminantes y porque el ser humano no ha podido todavía valorar lo que significa cuidar el planeta como una manera para preservar nuestros ejercicios. Y dentro de ello trabajamos también lo que significa la transición justa, que significa cómo vamos a ir dando pasos hacia juntar esas las agendas laborales con las agendas ambientales y de esta manera poder también producir las transformaciones económicas en las cadenas de producción contaminantes, lo que significa un cambio también entre nosotros en nuestro relacionamiento con la naturaleza. Yo pienso que aquí hemos también entendido claramente cómo la transición a este mundo multipolar que surge de la propuesta de los pueblos en la necesidad de tener relaciones de cooperación, donde haya la posibilidad de coexistencia, de convivencia y de respeto, la hemos colocado como un valor muy importante para seguir sobre ella y construyendo el desarrollo de nuestro planeta. Con la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia y de Francia Márquez, nuestro país ha dado un giro muy importante en relaciones exteriores. Nuestro país ha ido comprometiéndose justamente en la lucha por la paz mundial y también trabajando fuertemente por la justicia social, porque nosotros entendemos la paz no solamente como la ausencia de fusiles, sino una paz que nos permita avanzar en los derechos, una paz de inclusión, una paz territorial y una paz que efectivamente vaya a que todos podamos gozar de un bienestar social. Por eso hoy nosotros condenamos todo este proceso que nos está teniendo hoy a punto de una tercera guerra mundial. Condenamos el ataque del imperialismo norteamericano a través de Israel en lo que significa el genocidio de Gaza, pero también los ataques de provocación que se ha hecho contra Irán y respetando
todas las resoluciones del sistema de Naciones Unidas. Colombia juega por la paz, por una paz integral, y pensamos que es necesario no solamente desarmar los corazones, sino que significa evitar esa violencia política que hoy nos tiene al borde de la hecatombe. Recientemente se aprobó en Colombia la reforma laboral, después de una serie de situaciones adversas que la derecha le puso al gobierno colombiano, y pues terminaron dándole la razón al gobierno. Tú que fuiste una de las personas que estuvo al frente de esa reforma, ¿cómo viste esta situación? En Colombia estamos hoy trabajando claramente por unas reformas estructurales que nos permitan que los trabajadores y las trabajadoras tengan derechos laborales, pero también los derechos sociales, porque igualmente estamos trabajando en la reforma a la salud, la reforma agraria, entre otros. Pero la reforma laboral nos permitió primero hacer un debate nacional. La estrategia que usó el gobierno de reformas a la calle, es decir, que todo el país debatiera, conociera la reforma laboral para que la incorporara y de esta manera poder defenderla, creo que ha sido muy importante. Aquí es muy importante la movilización social que se hizo en primera parte, donde hubo un ascenso de la movilización del movimiento sindical y de los movimientos populares. Lo segundo, una identidad entre el gobierno y la clase trabajadora, que pienso que es fundamental, y es también primera vez en la historia donde un presidente sale a marchar a las calles con la gente para defender los derechos como tal. Lo tercero, la matriz de opinión que plantearon el empresariado, que es aquella misma que nos entregaron desde el año 2002 y que también quedó en la ley 50 y en la ley 789, de que para generar empleo se destruyen los derechos. Esa matriz ha quedado sin piso, porque lo que hemos demostrado es que a mayor derechos, mayor estabilidad y mayor crecimiento de productividad en términos generales. El cuarto elemento es que este gobierno tiene muy claro que el empleo es una política integral de Estado, una política integral de gobierno, y el trabajo es un derecho fundamental. Por eso en el Plan Nacional de Desarrollo están las metas de empleo, 5 artículos claros: trabajo digno y decente. ¿Cómo se genera empleo? Pues a través de la reindustrialización, a través de poner al centro el desarrollo del campo y con el reconocimiento de la economía popular, que va dirigida a todas las estructuras de la informalidad, que sabemos todos que es un problema estructural no solamente de Colombia, sino de toda la región. Muchos de los informales no quieren formalizarse, sino que ellos necesitan que haya mayores ingresos. Por eso la estrategia del gobierno es sacarlos a ellos del gota a gota, dándoles un apancalamiento financiero y un acompañamiento técnico. Y desde luego, en la base de todo, el desarrollo de nuestros estándares nacionales, judiciales y constitucionales, los estándares internacionales donde están los convenios de la OIT, los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso de la huelga y derechos colectivos, y toda la bloque de constitucionalidad que hoy tenemos vigente, el desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política, que nos habla de un estatuto del trabajo, pero nos habla de la estabilidad laboral, nos habla de que hay que los principios de progresividad, entre otros. Por eso esta reforma laboral tan importante, solo que en el Congreso de la República hubo un bloqueo político al presidente Gustavo Petro, y con ello bloquean toda la realización de nuestro programa. Pero hay que decir de que ante la inoperancia de la Comisión Séptima del Senado, el presidente planteó claramente la consulta popular. Y esta consulta popular, como la participación de la ciudadanía para decidir sobre sus derechos, hizo entonces que el Congreso tuviera la estrategia de marchitar la consulta popular y resucitar la reforma laboral. Y frente a esto, el gobierno jugó con toda. La movilización de los trabajadores hizo posible que esta reforma que salió del Congreso, una reforma que en la esencia
tiene los elementos centrales de la propuesta de gobierno. Han quedado un déficit y una deuda con los campesinos de Colombia, con los transportadores y transportadoras y con las mujeres. Aunque a la vez que esta reforma salió también el convenio 190 de la OIT, que es el convenio frente a la violencia y el acoso sexual y laboral, no solamente en el trabajo, sino en cualquier sitio, lo que nos permite con esta reafirmación de este convenio, nosotras vamos a poder trabajar leyes que nos permitan darle una mayor legitimidad y sobre todo una acción concreta a las políticas de género que favorezcan los trabajadores y trabajadoras. Y finalmente, como usted muy bien lo dijo, el sábado pasado se firmó la reforma laboral en Medellín, en las entrañas de la oposición, y pudimos contar con un lleno total, lo que significa que Colombia está muy contenta, celebrando que vuelvan los derechos laborales y sobre todo que para los jóvenes, hombres y mujeres del país, vamos a tener los contratos de aprendizaje como contratos laborales, lo que les da garantías hacia un horizonte de bienestar y de futuro. Otra de las reformas que se aprobó por el gobierno fue la reforma pensional, que incluso pues tuvo también muchas demandas ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Corte Constitucional. De estas mismas trabas que prácticamente le puso sectores de derecha a la reforma laboral, se la han puesto también a la reforma pensional. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, ustedes saben que las dos reformas son base del programa de gobierno. Por esa razón, cuando empezamos a construirlas, cumpliendo la Constitución, lo hicimos a través de la Mesa de Concertación Laboral, y en esta mesa creamos dos subcomisiones, una subcomisión para la reforma laboral y otra para la reforma pensional. Estas subcomisiones fueron acompañadas por la OIT, fueron acompañadas por la OID, la Organización Internacional de Seguridad Social, pero además contaron con todo el tripartismo del país. Pero como Colombia estaba trabajando su Plan Nacional de Desarrollo, desde el Ministerio del Trabajo desplegamos comisiones para que en todo el país todas las propuestas que salieran en torno a estas dos reformas tan importantes, la laboral y la pensional, fueron recogidas e integradas al texto de la reforma. Luego la llevamos al Congreso de la República, donde hubo un gran debate y una gran oposición del sector empresarial. Esto hay que decírselo al país. Y luego una gran oposición del sector político, de la oposición, que claramente responde a intereses corporativos y a intereses empresariales también. Hubo un gran lobby. Pero después de todo esto hicimos muchas audiencias, hicimos muchos paneles, muchos foros, pero sobre todo hicimos reformas a la calle. Y aquí, particularmente en la reforma pensional, trabajamos con Asofondos, quien estaba en contra, porque Colombia tenía el 70% de las pensiones en fondos privados y el 30% en el sector público. Lo que hicimos con la reforma fue darle la vuelta, 70% al sector público y el 30% al sector privado. Esto es fundamental porque esta reforma es una reforma de mucha inclusión, una reforma que desde que no tiene nada hasta el que tiene mucho, a través de 4 pilares. Pasamos de un sistema de competencia a un sistema de complementariedad, es decir, trabajamos 4 pilares, un pilar solidario para aquellos que no tienen nada, pero que al final de su vida laboral va a tener un incentivo del Estado que le permita vivir con dignidad su vejez. Hay un pilar semicontributivo que es para aquellas personas que siempre le contribuyeron pero nunca cumplieron requisitos y no se pudieron pensionar. Lo que hacemos es recoger después de las 300 semanas de ahorro, les colocamos 3 puntos de capital más el IPC, y si es un hombre colocamos el 20% del subsidio y si es mujer el 30%, y con esto se lo transformamos en una renta vitalicia, es decir, hasta el final de sus días. Luego tenemos el pilar contributivo, que es para aquellos que están en trabajo activo. A ellos el Estado les garantiza hasta 2.3 salarios mínimos una pensión pública, y el excedente de 2.3 en adelante va al sistema privado. Esto que permite
que puedan mejorar su pensión y al final del tiempo, cuando ya cumple requisitos, entonces se hace una sola pensión pagada por el sistema público. Y finalmente el sistema de ahorro voluntario. Este sistema de ahorro voluntario es para el que tenga mucho más plata, puede ahorrar y al final le va a contar para mejorar su pensión. 3 puntos muy importantes de esta reforma pensional. Uno, tiene un bono de ejemplo, es decir, para las mujeres que tienen hasta 3 hijos y cada hijo le vamos a dar por cada hijo 50 semanas hasta 3 hijos. Esto permite que muchas de ellas puedan acceder a tener una pensión. El otro punto muy importante es que colocamos la figura de la pensión anticipada. Y esta figura va a permitir que muchas personas que llegan al final de sus tiempos tienen la pensión, pero no tienen la edad. Entonces nosotros lo que hacemos es darle la pensión y de su pensión le descontamos la cuota hasta que cumpla el requisito. Y viceversa, puede tener las semanas pero no tiene la edad. Podemos hacer lo mismo. Yo creo que estos 3 elementos son claros de inclusión social y permite universalizar el derecho a la pensión. Esto es fundamental, son 3 millones de adultos mayores que hoy están en extrema pobreza y que con el pilar solidario vamos a poder avanzar para sacarlos de esa extrema pobreza y darle una protección al sistema de vejez. En este momento, la revisión de la Corte Constitucional ha hecho una revisión del procedimiento y de la forma, la ha devuelto a la plenaria de la Cámara de Representantes y allí volveremos a debatir y a reafirmar la proposición para que se adopte el mismo texto del Senado y de esta manera pueda ser ley de la República. Ese es el gran reto, ese es el gran desafío y estamos pendientes de que en menos de un mes ya podamos entrar en vigencia. Prácticamente se acabó este periodo legislativo y pues se quedaron colgadas algunos proyectos de reforma, como fue la reforma de la salud, que también ha tenido una gran oposición por los gremios económicos que han vuelto la salud en un negocio, pero va a venir un nuevo periodo legislativo. El gobierno colombiano, a la cabeza del presidente Gustavo Petro, va a intentar nuevamente meter a consideración del Congreso un nuevo texto de reforma de la salud. Claro que sí, nosotros no renunciamos a que la salud sea un derecho y no sea tratada como una mercancía. Es claro que hay una precarización de nuestro sistema de salud porque las CPS, que son las intermediadoras para los pagos, no le pagan a las IPS, o sea, a los hospitales y a las clínicas, sino que destinan sus recursos a otras cosas. Por esta razón, seguiremos insistiendo y no solamente la vamos a volver a presentar, sino que no pasa, ya el presidente ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente que tiene como objetivo central que la gente debata y que tengamos que desarrollar la Constitución en los términos de los derechos fundamentales, el derecho al trabajo, a la educación, el derecho a la salud, que hoy está muy golpeado, porque las políticas que se han venido dando antes, las intermediarias, que son las EPS, han destinado los recursos para otras cosas. Por eso seguiremos avanzando y sin lugar a duda, como tú lo has dicho, este gobierno va a seguir trabajando hasta que la salud sea un derecho. La derecha está planteando con toda un discurso por medio de los medios de comunicación que este llamado a una Asamblea Nacional Constituyente es un peligro. ¿En qué consiste ese peligro que ve la derecha en esta Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, tenemos que decir que en Colombia nosotros tenemos una oposición, no solamente que es hostil al gobierno, sino que hoy está por derrocar al gobierno. Así lo hemos visto en los diferentes escenarios. Hay un atrincheramiento de la derecha en el poder legislativo, lo mismo que podemos decir en el poder judicial, que es hostil al gobierno. Y desde allí han creado una matriz de opinión para deslegitimar el gobierno del presidente Petro. Lo han estigmatizado. Yo creo que el presidente más estigmatizado de la historia de nuestro país ha sido Gustavo Petro. Sin embargo, siempre ha tenido la resistencia, el coraje y la valentía para seguir fiel a la causa popular y hoy ha planteado claramente
que estas reformas seguirán jugando al lado del pueblo a pesar de la oposición, a pesar de los intentos de asesinato y a pesar de los intentos del golpe blando. Hoy nosotros queremos decirle claramente a la derecha de Colombia que primero hay que trabajar por un pacto para la vida, defender la vida de todos y de todas. Ese debe ser un compromiso que la sociedad colombiana y el país tiene que debatir con mucha seriedad y adoptarlo. Lo segundo, que hay que aprender a vivir en la diferencia, hay que convivir, que a nadie se mate por sus pensamientos, por sus ideas. Yo creo que la diferencia nos enseña que se puede también construir en medio de la diversidad. Y lo tercero que tenemos que decir con claridad es que el AUFAR, que hoy se ha venido trabajando desde los medios de comunicación que responden a unos intereses de los sectores financieros y empresariales en el país, ya se está tomando conciencia de lo que esto significa, del desprestigio de la legitimidad, pero también de lo que estamos haciendo en el gobierno. Hoy tenemos los mejores indicadores económicos de Colombia después de la pandemia. Hoy tenemos un desempleo en el 8.6%, cosa que no se había visto hacía mucho tiempo. Hoy tenemos un valor adquisitivo de los salarios gracias a las políticas de salarios dignos y decentes que ha trabajado este gobierno. Pero además de ello, hemos aumentado en las exportaciones, hemos aumentado sectores tan importantes como el turismo. Es decir, no ha habido el cierre de empresas que siempre nos han pregonado, porque es a través del terror y del miedo como la derecha quiere volver a ponerse en el país. Hablemos del pacto histórico. Pacto histórico como partido unitario. Ya hay varios partidos que pues, han renunciado a sus personalidades jurídicas para integrarse en un solo partido unitario. ¿Cómo va este proceso? Bueno, hoy en Colombia estamos en un momento, yo pensaría que es muy importante, porque estamos definiendo si sigue el proyecto del cambio o regresa a la derecha. Y para eso la izquierda y el movimiento progresista ha entendido claramente que hay que trabajar hacia procesos de unidad. Y este proceso de unidad, que tiene que ir articulado entre el movimiento sindical, el movimiento popular y todo lo que significa la movilización social, vamos entonces hacia un partido único. Y este partido único va a presentarse como un partido del movimiento, un partido que nace abierto, no cerrado. Y por eso 5 organizaciones que hoy hacemos parte del pacto histórico hemos dado ese paso, esa decisión política de irnos a partido único, que son Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y la Minga, que es un movimiento social y popular. Y hemos dado el primer paso al entregar nuestras personerías jurídicas y pasar de un partido de coalición a un partido único como tal. Hemos ya hecho el procedimiento administrativo, está en este momento en manos del Consejo Nacional Electoral, para que así seamos reconocidos y de esta manera poder presentarnos con fuerza y potenciar toda esa sinergia que necesitamos para estructurar un partido mayoritario que acompañe este proyecto y podamos seguir adelante. Es importante también decirles a todos los compañeros y compañeras que en este paso hay un acompañamiento claro del presidente Gustavo Petro, quien estratégicamente también lo ha dicho. Pero bueno, si el Consejo Nacional Electoral dijera no, pues entonces nosotros vamos a trabajar en un plan C, que significa que efectivamente necesitamos listas al Congreso de la República para tener una bancada mayoritaria. Y en octubre haremos una consulta popular dentro del pacto con la gente de los precandidatos, tanto a la candidatura presidencial como a las listas del Senado y de la Cámara. Así vamos entonces a hacer una consulta. Esta consulta se va a encargar de ordenar por orden de votación y de esta manera podremos ir después en listas cerradas a la Cámara y al Senado para tener esa fuerza y esa bancada mayoritaria que acompañe el proyecto del presidente de la República y continuar el gobierno del cambio.
vamos a poder contar contigo nuevamente en el Senado. Pues no tanto en el Senado, yo simplemente estaré sometida como todos los demás a este proceso. Lo que sí pueden estar seguros, tienen que tener la certeza de que siempre estaré jugando en el lado de lo popular. Bueno, por último, ¿cuál sería el mensaje para todos los colombianos, para todos los latinoamericanos y para todo el público seguidor de nuestras emisiones de radio y también de la revista Contraportada? Bueno, hay que decirles a todos y a todas que hoy tenemos mucha esperanza de que Colombia va avanzando. Ya hemos empezado un proceso de cambio. La lucha contra la pobreza y la lucha contra la desigualdad es un legado de este gobierno, del gobierno del presidente Petro, y ahora tenemos que trabajar muy organizados y muy unitariamente para poder que continuemos siendo la esperanza de los colombianos y colombianas. Así es que, compañeros y compañeros, a trabajar y a fortalecer este proyecto, y vamos todos hacia ese partido único que efectivamente sea la esperanza y un horizonte para Colombia. Bueno, Gloria Inés Ramírez, muchas gracias por haber concedido esta entrevista exclusiva para nuestros medios, como es Radio Libre de Bruselas y la revista Contraportada, y te deseamos muchos éxitos en todas tus labores cotidianas y profesionales. Bueno, a ustedes todos muchas gracias. Ustedes saben que para mí fue un orgullo muy grande y un honor poder haber sido artífice de estas dos reformas que son parte estructural del mandato popular y del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias.